Nosotros estamos en un ayuno y una de estas mañanas yo voy a compartir algo, una pequeña enseñanza durante el Zoom que le va a dar una perspectiva muy diferente a pesar de todo lo que hemos enseñado sobre el ayuno. Pero cuando usted escuche esa enseñanza va a entender exactamente lo que usted tiene que hacer durante el ayuno, a pesar de que se lo hemos dicho varias veces. Hay algunas personas que ya están comprometidas para enseñar. La pastora Lisa Hamilton enseñó hoy miércoles en la mañana. Lo tengo ahí, pero no voy a decir cuándo. También va a dar una enseñanza la pastora Jessica Ninaver de Catch the Fire. Hay una persona que vino de Catch the Fire cuando estábamos en la Charles Sommer, que nunca vino cuando estábamos en Silverstone, y es una de las mujeres que Dios más usa en profecía. Ella se llama Patricia Buzma. También va a estar con nosotros una de estas mañanas. Va a estar con nosotros una de estas mañanas el pastor Néstor Blanco desde Venezuela. Va a estar con nosotros el pastor Ezequiel Molina Padre una de estas mañanas con nosotros. Va a estar la pastora Idelka. Entre otros. A veces. En Isaías 40, versos 29 y 31, son tres versos muy famosos e impactantes cuando usted los entiende y recibe revelación, sobre todo cuando los lee en el contexto. Yo lo voy a leer y oro para que el Señor nos dé entendimiento con la palabra que se va a predicar esta noche, porque entiendo que todos la necesitamos. Dice: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila, porque el águila vuela muy alto. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Eso fue una profecía y declaración que dio el profeta Isaías en su momento. Hoy vamos a hablar bajo el tema el patrón de la fe. La fe se manifiesta a través de un patrón que nosotros podemos ejercer. Cuando ese patrón se ejercita, el poder de la fe atrae, mejor dicho, la fe atrae el poder de Dios a nuestra vida y a cualquier situación que estamos viviendo. Hay una pregunta que mucha gente se hace sobre la fe, y es: ¿por qué hay personas que experimentan milagros y otros no? Sobre todo cuando mucha gente ora, ayuna y hace tantas cosas. Para algunos parecería como que Dios es un Dios selectivo, que le hace caso a unos y a otros no, pero eso no es la realidad. Hoy, en los minutos que me quedan, vamos a navegar un poco sobre un capítulo que todo el mundo conoce, que es el capítulo 11 de Hebreos, que habla sobre el Salón de la Fama de la Fe. Quiero decirle que este capítulo no es un capítulo de optimismo religioso, porque la fe no tiene nada que ver con ser optimista. Este es un capítulo, una palabra, una revelación que habla sobre el poder de la fe. Cada personaje que se encuentra ahí, aunque nosotros lo admiramos, son gente o fueron personas ordinarias, gente del día a día, que tuvieron acceso al poder de la fe. Y vamos a ver qué fue lo que ellos hicieron que pudieron acceder a ese poder. Y lo vamos a hacer básicamente analizando algunos personajes que están
en ese capítulo. Vamos a comenzar con el caso, el número 1, el caso de Abel. Abel era hijo de Moisés. Abel era hijo de Adán. Y en Hebreos capítulo 11, verso 4, estamos en el capítulo 11 de Hebreos, dice lo siguiente, pongan la atención. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que él era un hombre justo. ¿Cómo una ofrenda puede hablar de si una persona es justa o no? Dice aquí que la ofrenda de Abel demostró que él era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. En la Reina Valera, quiero leer ese verso en la Reina Valera. Hebreos capítulo 11, verso 4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. O sea que todavía, aún estando muerto, todavía su ofrenda, la que él hizo, la que fue registrada, habla sobre él. Ahora, Abel en la Biblia, a la gente se le menciona por diferentes cosas. A Abel se le menciona porque él trajo una ofrenda a Dios, una ofrenda que lo diferenció de la de su hermano, y no tuvo nada que ver con el tamaño de la ofrenda o con el tipo de ofrenda, sino lo que Dios vio, si vamos al Génesis, tuvo que ver con la motivación del corazón que tenía Abel. Tiene que leer este pasaje y a Génesis para ver esto. Abel eligió su mejor ofrenda. Él no eligió cualquier cosa para llevarle a Dios. Dice en Génesis que vio Dios a Abel y a su ofrenda. O sea, hablando, Dios vio el corazón de Abel y vio a su ofrenda y la aceptó. Él no ofreció lo que era conveniente para él, sino lo que para él era más preciado. Cuando nosotros le damos algo a Dios, ¿qué es lo que le estamos dando? Y eso nada más lo sabe usted. Cuando usted, por ejemplo, los que sirven en esta casa, cuando usted presta un servicio en esta casa, ¿lo hace usted por cumplir un horario? Ya me comprometí, tengo que cumplir. ¿O en su corazón usted siente que usted le está sirviendo a Dios? Dios, cada vez que nosotros servimos o damos algo, Dios ve la motivación con la que nosotros hacemos lo que hacemos. Y del caso de Abel podemos sacar una lección. Con Abel nosotros aprendemos que la fe inicia en el corazón de la gente. Una lección muy importante. La fe de una persona no inicia con lo que hace. La fe de una persona no inicia con lo que dice. La fe de la persona inicia en el corazón. Inicia en la soledad de la devoción diaria a Dios. Cuando usted se lee Génesis, la Biblia dice, y estoy parafraseando, y vio Dios a Abel, o sea, vio su corazón y la ofrenda, y entonces la aceptó. Primera lección que aprendemos con este personaje es que la fe nace en el corazón de la gente, nace en la motivación que yo tengo, no en lo que yo hago o en lo que yo doy. Así que cuando yo voy a hacer algo o voy a dar algo, tengo que preguntarme a mí mismo o preguntarle al Señor, Señor, por favor chequea mis motivaciones, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿O por qué no lo estoy haciendo? Número 2, el caso de Enoc. ¿Cuántos no saben quién fue Enoc?
Wow, todo el mundo sabe quién fue Enoch. O sea, yo puedo llamar a cualquiera para que nos dé 5 minutos hablando sobre Enoch aquí. Okay. Levante la mano para que yo no lo llame. Enoch es un personaje de la Biblia, está en el libro de Génesis, y él fue destacado, por lo que vamos a leer lo que dice Hebreos. En Hebreos, estoy en el capítulo 11 de Hebreos, el verso 5 y 6, dice: fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir. Lo primero que sabemos es que Enoch no murió, Dios se lo llevó así como estaba. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, ¿qué pasó? Lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Oigan, ¿cómo lo conocían? No lo conocían por buen mozo, ni por alto, ni por viejo, ni porque era dueño de una ferretería. La gente conocía a Enoch porque era una persona que agradaba a Dios. Verso 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. El famoso verso, sin fe es imposible agradar a Dios, fue dado en el contexto de la vida de Enoch. ¿Por qué? Porque Enoch fue reconocido como un hombre que agradó a Dios. Y luego la Biblia aclara que si no se tiene fe, es imposible agradar a Dios, y que todo el que se acerca a Dios tiene que tener la confianza de que Él va a galardonar a aquellos que en Él creen. Entonces, por ejemplo, Abel mostró su fe mediante lo que ofrendó. Enoch mostró su fe mediante su relación con Dios. Abel, su fe empezó en su corazón. La fe de Enoch fue notada, fue manifestada por la relación que él tenía con Dios. Enoch mostró su fe hablando todos los días con Dios. Yo es lo que le estoy diciendo. Enoch no tenía carro, pero lo que implica la Biblia es que Enoch se levantaba, despertaba y comenzaba a hablar con Dios como si fuera su mejor amigo. Imagínese eso. Él procuraba agradar a Dios en cada momento de su día. Por 300 años, Enoch procuró agradar a Dios, que fue su vida, y lo hizo creyendo que Dios siempre va a recompensar a los que le buscan. ¿Qué lección? Estamos sacando lecciones. Aprendemos de Enoch, según lo que dice el texto. Primero, que la fe es más que creer que Dios existe. La fe es entender que Dios desea una cercanía con nosotros. Si usted entiende que Dios quiere una cercanía con usted, contigo, Dios quiere una cercanía contigo, tú te vas a mover, tú vas a relacionarte con Dios de manera diferente. La fe es confiar que Dios es quien dice ser que es. El creador del universo y todo eso. Número 3. Y este fue el que más me impactó de todos, o uno de los que más me impactó, que es el caso de Noé. En Hebreos 11:7 dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Como Noé no conoció a Jesús personalmente, y él vivió antes de que Jesús muriera por los pecados, dice aquí que Noé fue justificado por la fe que él tenía. Ahora, Noé tuvo una obediencia que excedía por mucho el razonamiento humano. Imagínense algo que ustedes saben, y es que Noé, por más de 100 años,
trabajó en construir un barco, un arca, para salvar al mundo de algo que ellos nunca habían visto: lluvia. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios para que puedan entrar en el barco. ¿Qué es un barco? ¿Y qué es lluvia? Y por 100 años Noé construyó ese barco a pesar de la burla de la gente. En tu entorno, ¿qué tan difícil es para ti aguantar la burla de la gente que no cree en el Señor? ¿Cuántos de ustedes le dicen, aquí viene el pastor, aquí viene la pastora, y se burlan de ustedes en el trabajo? No se puede decir nada delante de porque bueno, a mí me pasa y a nosotros nos pasa cada rato. Noé no actuó en base a las cosas que él había visto. Él actuó, Dios le dijo de construir un barco, le dio la medida y él procedió a obedecer eso que Dios le había dicho. Algunas lecciones sobre el caso de Noé. La fe muestra que la obediencia viene primero al entendimiento. Dios le dijo a Noé, construye un barco porque va a llover. Él no sabía lo que era llover, no sabía lo que era agua. Sin embargo, Noé obedeció antes de ver el agua. La fe verdadera requiere de nosotros obediencia antes que entender. Por ejemplo, Abel, Enoc y Noé, que son lo que hemos visto hasta ahora, nos enseñan que la fe inicia en el corazón primero, se profundiza con una relación diaria y se mantiene mediante la obediencia firme, aunque las circunstancias a nuestro alrededor parezcan no tener sentido. Voy a repetir eso de nuevo. La fe comienza en el corazón, se profundiza mediante una obediencia firme, mediante la relación diaria, hablando con Dios, y se mantiene mediante una obediencia firme, aunque las circunstancias parezcan no tener sentido. Cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, Él nos guía de manera más efectiva. La Biblia dice que Dios guía los pasos de los justos, pero para Dios guiarnos perfectamente, para que mis pasos sean guiados por Dios, yo tengo que obedecer lo que Él me está diciendo. Dios no va a mover mis pies en una dirección si Él me dice algo y yo no lo ejecuto. Cuando la Biblia habla de que Dios guía mis pasos por ser una persona justa, es porque yo escucho lo que Él me dice y yo lo hago inmediatamente, aunque para mí no tenga sentido. ¿Cuántos saben que eso es muy difícil? ¿Ustedes saben por qué es difícil? Es difícil porque nuestra naturaleza carnal todavía tiene que ser asesinada. Nuestra naturaleza carnal quiere estar en control. Nuestra naturaleza carnal dice, yo confío en Dios, pero usted tiene las manos puestas en el timón. O sea, yo confío en Dios, me llega una situación, inmediatamente nosotros resolvemos lo que tenemos que hacer. Llamamos a fulano, llamamos a perencejo, y cuando no tenemos la respuesta de los hombres, déjame orar, entonces oramos. Y así no funciona la dinámica con Dios. Lo que Dios quiere romper en este ayuno, en todo lo que me están escuchando ahora mismo, es romper ese mal hábito. Cómo funciona es, viene situación, el miedo, la carnalidad te va a decir, ejecuta, usa tu experiencia, usa tus influencias para resolver. Voy a hablar con fulano, voy a hablar con perencejo, pero la fe dice, déjame entrar de rodillas y consultar a Dios primero, para que el Espíritu Santo luego me guíe a la persona que yo debo buscar. Porque,
generalmente, no sé si usted sabía, que los planes de Dios están muy por encima de nuestros planes y sus caminos muy por encima de nuestros caminos. En este ayuno en el que estamos, si usted lo está haciendo bien, y hacerlo bien significa, número uno, que yo me eximo de alimentos. Cuando Idelka me dijo, yo recibí el horario, digo yo, dale, 9 de la noche, última comida hasta la 1 de la tarde del otro día. Yo dije, pero eso sí está flojo. Eso está flojo. Yo quiero invitar a los que están aquí a que cojan 2 días a la semana, usted coma a las 2 de la tarde y vuelva a comer a las 2 de la tarde del día siguiente. Solo agua entre esa comida, después más nada. Ahora oiga esto. Mientras yo estoy ayunando, el ayuno le ataca mi carne, la cual va a gritar y se va a resentir y se va a rebelar. Dolor de cabeza, usted va a sentir... Déjame ir a la nevera. Yo no voy a comer nada, pero déjame ir a la nevera. Y usted ve el pote de aceituna, ve el queso, ve la manzana, ve las uvas. Ve el área del deli, ve el jamón, mira para arriba, ve el pan. Y automáticamente la carne le dice, cómete la comida y tú sigues con el ayuno mañana. Entonces eso es un aspecto. Ahora, mientras usted está ayunando, cuando le dan esos ataques de hambre, corra hacia Dios, o sea, métase en oración. Porque cuando la carne está gritando y usted busca de Dios, eso es lo que Dios necesita, eso es lo que tú y yo necesitamos, buscar a Dios. Su ayuno no va a funcionar si usted se exime de alimento y en la noche se pone a ver series. Cuando el cuerpo tiene hambre, lo que yo le doy se amplifica. Lo voy a repetir de nuevo. Cuando la carne tiene hambre, lo que yo le doy se amplifica. Tengo hambre física, pero para matar el hambre, déjame ver esta serie de Netflix. Versus, como eso se amplifica, cuando yo siento hambre y la carne está en desesperación, entonces usted puede ir o a orar o a leer la Biblia, o búsquese un libro o vea una serie bíblica. Busque cosas que tengan que ver con Dios. Otro aspecto. Me eximo de alimentos. La carne está desesperada sufriendo. Cuando esa desesperación de la carne está ahí, yo voy donde Dios para que se amplifique el aspecto espiritual, la relación que yo ando buscando con Él. Pero viene otro tercer aspecto. Si yo me estoy eximiendo de alimentos y estoy buscando de Dios en oración, estoy leyendo un libro, estoy yendo a una adoración, veo una serie bíblica, corto con las redes sociales, corto con todo eso, porque yo quiero que cuando mi carne esté desesperada, lo que mi espíritu reciba sean las cosas de Dios. Aquí viene el aspecto tercero. Si usted hace lo uno y lo dos e insulta a la gente que está a su alrededor, tenemos problemas. Si usted hace el 1 y 2 y hay una persona a su alrededor que tiene necesidad y usted no lo ayuda, entonces tenemos problemas. Porque una persona que ataca la carne corre hacia el espíritu cuando la carne tiene hambre, pero no hace lo que dice Isaías 58. Le dice Dios al profeta Isaías un día, óyeme, grita como una trompeta, lo que te voy a decir. Oigan lo que le dijo que gritara al pueblo. Grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo de Israel de sus pecados. Ellos están ayunando, háblale de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios,
me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Oiga lo que está diciendo el profeta. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. Pasé hambre, no me comí mi filete favorito, solté el helado, solté el postre, solté todo eso. ¿Por qué no te impresionamos, Dios? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera tú te das cuenta. Y Dios le dice, les diré por qué, les contesto. Les diré por qué, le contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. ¿Cómo? Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿Cómo? Pero yo estoy ayunando. Ajá. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? ¿De qué te sirve ayunar si tú estás peleando con tu marido ahí, o el marido contigo? ¿De qué sirve? Con esa clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento y visten ropa de tela áspera, se echan ceniza en la cabeza. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que yo quiero. Que pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien las cargas de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con el hambriento. Den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a los que necesiten y no se escondan de sus parientes cuando precisen ayuda. Eso me acordó de una prima mía que cuando ella me llama yo no le cojo el teléfono. No es verdad. Cada vez que ella me llama, llama para pedirme algo. Nunca me llama para decirme, mira, te hice un dulce de naranja, nada de eso. Y yo me incomodé con ella. Pero cuando me acordé de este pasaje, tengo que coger la llamada a la muchacha. Tengo que hacerle caso. Yo me eximo de alimentos cuando el cuerpo grita, no se ponga a ver serie. Corra hacia algo que tiene que ver con Dios. Y en adición a eso, esté pendiente de la necesidad de otros. Miren, yo les quiero compartir rápido algo que a mí me impactó del arca de Noé. Y yo no sé si ustedes han pensado en esto. ¿Cuántos de ustedes se han montado en un bote o en un catamarán? ¿Cuántos se han montado en un bote? ¿Cuántos han ido a la isla a Cayo Levantado? Bien, usted se monta en un bote y qué bueno que el bote tiene un capitán que lo está manejando, ¿verdad que sí? Ahora, póngale asunto a este detalle, póngale asunto a esto. Lo más interesante del arca de Noé no es su tamaño, sino el diseño. El diseño que Dios le dio fue bien específico. Le dio las medidas, el tipo de madera y lo que tenía que ponerle para impermeabilizar, para que no se le metiera agua. Pero Dios dejó fuera unos detallitos muy importantes. No había timón, no había velas y no había propulsor. Si usted se pone a pensar en eso, en un bote que no tiene velas, que no tiene timón para dirigir el barco y no tiene una máquina que lo empuje en medio de una tormenta de agua global, Noé construyó ese barco grande para navegar en una tormenta global que duró 40 días sin parar. Noé, una vez entró en ese barco que Dios lo mandó a entrar, él no tenía ningún control de hacia dónde se dirigía ese barco.
no podía alejarse de las rocas, no podía dirigirla hacia las olas. Cuando viene una ola usted la pone de frente. No podía dirigir ese barco a tierra firme cuando apareciera la tierra. En pocas palabras, Noé se metió en un barco que estaba a total merced de las aguas. O sea que el arca que Noé construyó, con las medidas que Dios le dio, no fue diseñada para navegar, sino para flotar. Noé era un simple pasajero, no el capitán de su barco. Dios era el capitán de ese barco. Y eso, aunque usted no lo crea, es una imagen de la vida de nosotros. Nosotros vivimos bajo la ilusión de que nosotros tenemos la mano en el timón de nuestra vida, y no es así. Eso es una ilusión. La Biblia dice que se prepara el caballo para la carrera, pero la carrera quien la gana es Dios. Mucha gente, o muchos de nosotros, tratamos de manejar el timón del barco de nuestras vidas, cuando en realidad lo que Dios quiere es que tú flotes en el mar de su voluntad. El caso de José. En Hebreos 11:22 dice que fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. O sea, José era el segundo hombre más poderoso de la nación más poderosa de entonces. Y él dijo que el pueblo de Israel, cuando estaba en su plenitud más grande, cuando estaba mejor, dijo: algún día el pueblo va a salir y ellos te van a llevar mi cuerpo. José, como ustedes saben, manejó las riquezas de la nación más poderosa de entonces. Luego, no sin antes haber sido golpeado, metido en una cisterna, vendido como esclavo, falsamente acusado, olvidado en la cárcel, eventualmente llegó al poder de Egipto. Lecciones de la vida de José. La fe genuina no está confinada a la comodidad personal o a las riquezas. La fe genuina lo que hace es que crea un legado, como lo hizo él, para generaciones futuras. Mira nosotros hablando de José, por un micrófono, con una pantalla, con un iPad, con una pantalla LED, que él ni en su vida se imaginaba que eso iba a existir. Y por último, quiero terminar, hay muchos casos, pero no voy a leer todos, con el caso de Rahab. ¿Quién no sabe quién fue Rahab? Ok. Rahab fue una mujer prostituta que vivía en la ciudad de Jericó. Cuando el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto, después de 400 años, Dios hizo nacer a Moisés y Moisés sacó a Israel de Egipto. Eso lo conocemos, ¿verdad que sí? Moisés saca a Israel de Egipto y caminaron por el desierto 40 años. Y luego de 40 años llegaron a la orilla del río Jordán. Moisés, Dios le dijo: tú no vas a cruzar. Del otro lado del río estaba la tierra prometida. Y hubo una transición de mando de Moisés a un hombre llamado Josué. Dios le habla a Josué:
Tú vas a coger la antorcha, esfuérzate y sé valiente. Procura meditar en este libro de la ley de día y de noche para ponerlo por práctica. Solo entonces te irá bien. No te preocupes porque yo voy a estar contigo. Y Dios, dentro del plan que tenía Josué, era conquistar más de 30 naciones que habían ocupado la tierra prometida. Por si usted no lo recuerda, cuando Jacob, el papá de José, tenía su familia, era en esa tierra prometida. A José lo venden como esclavo, va a Egipto, gobierna Egipto, muere, los esclavizan por 400 años. Y en esos 400 años, la gente se metió en la tierra de Israel. Y Dios sacó a Israel de Egipto para que volvieran a su tierra. Eso es lo que está pasando. Y la primera ciudad con la que tenían que combatir era con una ciudad llamada Jericó, que tenía unas murallas tan anchas que dentro del muro, el muro era tan ancho que era la vivienda de mucha gente. Y por encima del muro corrían varios carruajes de caballo. O sea, era como una calle de 2 carriles, el ancho de ese muro. Y Jericó era temida porque era una ciudad fortificada que nadie podía penetrar. Dentro de Jericó, en el muro, vivía una mujer llamada Rahab, que la conocían porque era prostituta. Dice Hebreos 11:31. Banda, por favor, suba. Dice Hebreos 11:31. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. De lo que está hablando Hebreos es que cuando Josué antes de cruzar el río, cuando Josué cruza el río Jordán, ellos deciden mandar unos espías a Jericó, que entren por la puerta como entraban los comerciantes. Pero alguien delató a los espías y lo andaban buscando para matarlo. Y esa mujer, que era prostituta, decidió esconderlo en su casa. Rahab decidió esconder a esos espías en su casa porque ella había oído historias del Dios de Israel. Había oído de la grandeza, de las proezas que Dios hizo en Egipto. Y acababa de escuchar que el pueblo de Israel acababa de cruzar el río Jordán, del cual ellos estaban cerca, y el Dios de Israel paró sus aguas. En Jericó nadie pareció importarle eso, pero a ella sí le importó. Y ella, por temor a ese Dios, decidió guardar la vida de esos 2 espías del pueblo de Israel. Ella era una mujer que cualquiera la hubiera descalificado como una mujer de fe. Rahab vivió una vida marcada por el pecado y pertenecía al grupo de gente que estaba destinada a ser juzgada por Dios y por la gente siempre. Cuando ella escuchó acerca del Dios de Israel, algo pasó en su corazón. Ella eligió esconder a los espías, decidió creerle a un Dios del que solo ella había escuchado historias y un rumor. Imagínense eso. A Rahab nunca le predicaron. Rahab nunca fue a una iglesia. Rahab no participó en una alabanza, ni en una adoración. Rahab no tuvo la oportunidad que tenemos nosotros de que semana tras semana, 2 veces a la semana, a veces hasta 3 en la escuela, nos hablan de Dios, nos hablan de la grandeza de Dios. Y a pesar de eso, muchos de nosotros no creemos. Pero esa mujer prostituta despreciada solamente escuchó un rumor y dice que algo pasó en su corazón. Ella decidió creer. Ella confió que la misericordia del Dios de Israel podía alcanzar incluso a una persona como ella. Esa simple decisión cambió todo para ella y para su familia.
porque ella y su familia fueron recibidos en la familia de Dios. Cuando el pueblo de Israel atacó y destruyó las murallas, Dios destruyó las murallas por ello. La única casa que se mantuvo en pie en el muro fue la de Rahab, porque Dios la protegió. Y luego el pueblo, el ejército de Israel, la rescató y la llevó a su campamento. Rahab luego se casó con un hombre llamado Salmón. Fue papá o abuelo de Boaz. De Boaz. Y Boaz luego se casó con una mujer llamada Ruth. Y ellos tuvieron un hijo llamado Obed. Y Obed tuvo un hijo llamado Isaí. Isaí tuvo un hijo llamado David. ¿Usted ve cómo son los judíos hoy en día? Que son cerrados, que les gusta no mezclarse con nadie. Eso está en la mente de ellos. En la sangre del linaje de Jesús hay una mujer prostituta. ¿Tú sabes lo que eso dice? Que Dios no hace acepción de personas. Dios no te juzga por tu pasado. Dios no te juzga por tus fracasos. Dios no te juzga por nada de eso. ¿Quién le iba a decir a esa mujer, viviendo en una nación que no conocía al Dios de Israel, que un día su pueblo iba a ser destruido? Ella y su familia iban a ser salvadas porque creyó. Y que luego de todas las mujeres que Dios pudo haber elegido, ella siendo prostituta, Dios la eligió a ella para que fuera la tatarabuela del rey David. Del rey más icónico que ha tenido Israel. Y que a través de él y a través del linaje, él fue el extra tatara nieto de la quinta potencia de José. Y por si usted no lo sabía, y luego vamos a hablar de eso, María viene del linaje de David también. ¿Sabes lo que es Dios? Decidir a una mujer prostituta para que fuera parte de su linaje. Si Dios lo hizo con ella, ¿qué no va a hacer contigo y conmigo? Ni contar a Ruth. Ruth era parte de esos pueblos que fueron destruidos por Israel. Pero ella creyó. Se casó con Boaz. Lecciones de la vida de Rahab. La fe, cuando tú tienes fe, cuando tú confías o yo confío en Dios, la fe rompe las barreras de la reputación, del origen y de la vergüenza. Dios no solo abre un camino a través de lo que nos bloquea, Dios también elige a aquellos que el mundo quiere dejar fuera. A ti podrán haberte rechazado gente, personas pudieron haberte maltratado, tratarte mal, pero nada de eso habla de quién tú eres.
Quien habla de quién tú eres es Dios. Y Él te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Señor, tú me amas. Con amor eterno te he amado. Wow. Hay gente que tuvo una novia por 4 años, luego se dejó, o se casó y se divorció. Pero Dios dice, con amor eterno, con un amor que no tiene ni principio ni fin, yo te amo. Otra lección de esta vida es que la fe toma situaciones imposibles y las convierte en grandes testimonios. Haciendo un paréntesis, mañana vamos a poner un link en la comunidad para invitarlo a usted a que usted ponga ahí lo que usted reciba del ayuno, ponga su nombre, pero también si hay un testimonio, ponga testimonio de lo que Dios ha hecho. No tiene que ser durante el ayuno, algún testimonio que usted tenga. Preguntas para ti. Vamos a hacer uno más. Gedeón, en Jueces 7, 2 y 7 dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Verso 7 de Jueces 7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás para su casa. Usted no sabe, Dios redujo un ejército de 30,000 hombres para pelear con 130,000. Dios le dijo, 30,000 son demasiados, quédate con 300. Y el Señor le dio la victoria a Gedeón, lo cual le enseña a alguien que está aquí que la fe no depende de números, ni de recursos, ni de estrategia. Qué bueno. La victoria que Dios nos da descansa exclusivamente en la obediencia a la voz de Dios. Aun cuando sus métodos parezcan inútiles. ¿Cuál es el patrón de la fe? ¿Cuál es el patrón de cosas que activa la fe para que ésta active el poder de Dios? Una confianza ciega en Dios. La obediencia siempre a su voz. Y que aun cuando nuestra naturaleza busca el control de la situación, es en rendirnos que accedemos a su poder. Es cuando yo me rindo y le digo, Señor, actúa tú por mí. Es cuando accedemos a su poder. Y ahora ahí con tus ojos cerrados, yo quiero hacerte unas cuantas preguntas. Cierra tus ojos. ¿Cómo luce la fe en tu vida al día de hoy? ¿Confiarás cuando las respuestas no sean tan claras? ¿Obedecerás cuando el mundo cuestiona tus decisiones? ¿Creerás cuando las circunstancias parezcan inamovibles? ¿Te rendirás cuando Dios te invite a entrar más profundo?
correrás la carrera que Dios te ha mandado a correr con perseverancia, nunca tirando la toalla, aunque lo sientas.